Historia de México 2. Programa 1. Procesos de creación y conformación de México como nación. Propósito. En este programa identificarás los principales procesos de creación y conformación de México como nación independiente. El país que conocemos se formó a lo largo del tiempo, a partir de acontecimientos y procesos que poco a poco lo fueron modelando. Al terminar el siglo XVIII, 300 años de dominio colonial habían formado en la Nueva España una población muy distinta a la suma de indígenas y españoles que existía en tiempos de la conquista. Antes de la independencia, los mestizos eran la población mayoritaria. Los indígenas, no obstante, seguían viviendo en condiciones deplorables. Tanto los mestizos como los indígenas carecían de las oportunidades de que gozaban los criollos, hijos de españoles, y los propios peninsulares, quienes ocupaban la cúspide de la pirámide social. La explotación desmedida de recursos y patrimonios en beneficio de España irritaba a quienes habían nacido en la entonces colonia española y se fortalecía entre ellos una identidad propia. Los criollos también empezaron a tener conflictos con los españoles. Acontecimientos del exterior hicieron pensar a algunos en la posibilidad de separar a la Nueva España de la influencia peninsular para crear una nueva nación. Se dan las primeras conspiraciones contra los españoles. Al librarse España de la invasión napoleónica, se confirma el reinado de Fernando VII en España y América. En la Nueva España los primeros insurgentes se inclinaron por una independencia bajo el poder constitucional del rey. Este fue el primer proyecto para la nueva nación que se gestaba, el monárquico. El proyecto nacional monárquico proponía un reino absoluto que preservara los privilegios de criollos y peninsulares. A este proyecto se sumaron también algunos peninsulares, quienes temían que sus privilegios fueran afectados por un cambio liberal en España. 10 años de rebelión afectaron el poderío de España y también la economía de la colonia en disputa. En este lapso se perfeccionó otro proyecto de nación, el republicano. Este, impulsado por mestizos y algunos criollos, incluidos algunos militares del ejército realista, proponía una república en la que mandara la ley y fuera el pueblo el que se gobernara a sí mismo mediante elecciones. En 1821 se acordó la paz y se consumó la independencia. Aprovechando el vacío de poder en España, resultado de la invasión napoleónica, Agustín de Iturbide se impuso a los republicanos, coronándose como Agustín I, cabeza de una monarquía católica independiente. El primer imperio nació agobiado por los años de la Guerra de Independencia, con una economía deprimida, un erario público sin recursos y la mayor extensión territorial que México llegó a tener jamás, la misma de la Nueva España. El descontento de los republicanos forzó a que el emperador Iturbide saliera del país un año después y luego, en un fallido retorno, fuera fusilado. Con la salida de Iturbide, el proyecto monárquico quedó abandonado por mucho tiempo. Se fortaleció el proyecto republicano, aunque con dos bandos, el liberal o federalista y el conservador o centralista. Desde muy temprano, en 1822, apareció una figura que durante gran parte del siglo XIX, hasta 1855, entraría y saldría de la escena militar y política, atizando la división con diferentes banderas. Antonio López de Santana fue 11 veces presidente de México, 5 como liberal y 6 como conservador. En su primera aparición, apoyó el derrocamiento de Iturbide. En 1824, un nuevo Congreso promulga la primera Constitución mexicana. Consagraba algunas libertades y el derecho al autogobierno, pero no la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pues mantuvo los fueros militar y eclesiástico. Reconocía solo a la religión católica. Al buscar un equilibrio entre instituciones coloniales e ideas liberales, dejó descontentos a muchos. Comenzó una lucha de 30 años entre los proyectos conservador y liberal.
El joven país vivía en crisis, sin dinero ni reconocimiento internacional. La Primera República se desenvolvió entre el caos y el divisionismo. Las luchas internas fueron abanderadas por logias masónicas, integradas principalmente por militares, la logia escocesa, conservadora, y la yorquina, liberal. La primera sucesión presidencial, en 1828, fracasó por un pronunciamiento de Santana a favor de Vicente Guerrero. A Guerrero en el gobierno y a Santana en el ejército les tocó derrotar en 1829 en Tampico al último intento español de reconquista. Un nuevo levantamiento de Santana lleva al poder en 1830 al vicepresidente de Guerrero, el conservador Anastasio Bustamante. Durante ese gobierno, Lucas Alamán, secretario de Relaciones Exteriores, fundó el Banco de Avío, que prestaba dinero con bajo interés a empresarios para que adquirieran maquinaria y equipo para la industria o semilla y pies de cría para mejorar la agricultura y la ganadería. A los conservadores correspondió hacer el primer intento serio del México independiente por mejorar la producción, aunque con poco éxito. El Banco de Avío fue cerrado en 1842, sí, por Santana. Durante el gobierno de Bustamante fueron fusilados Vicente Guerrero y otros liberales radicales. Había desconfianza de que Bustamante se inclinara por el centralismo. Santana, que ya quería ser presidente, aprovechó para iniciar otro levantamiento en 1832. En 1833 hubo elecciones, en las que ganaron Santana y el liberal Valentín Gómez Farías. Como Santana se la pasaba entre su hacienda de Veracruz y el sofocamiento de levantamientos conservadores, Gómez Farías gobernó prácticamente solo. La primera reforma de 1833, que llevó a cabo, por cierto, el gobierno de Valentín Gómez Farías como vicepresidente y Antonio López de Santana como presidente, tuvo como propósito fundamental una modernización y secularización de la vida social del México independiente. El rechazo conservador a las reformas de Gómez Farías fue manipulado por Santana para reasumir la presidencia, desde donde se opuso a lo que primero apoyó. Mientras tanto, las excolonias inglesas, ahora como los Estados Unidos de América, buscaban más territorio para desarrollarse. Desde la época colonial habían insistido en comprar los territorios del norte, que seguían poco poblados y sin mayor presencia del gobierno central. Estados Unidos miraba con buenos ojos los intentos del estado de Texas por separarse de México. La amenaza de Texas sugería que el federalismo no era bueno para mantener la integridad del territorio. Mientras Santana partía a combatir a los separatistas tejanos, en el centro el Congreso preparaba una nueva constitución. Las llamadas 7 leyes fueron la primera constitución centralista de México. Conservaba principios liberales como la división de poderes, aunque añadiéndole un cuarto poder, el conservador, que vigilaría a los demás poderes. Para efectos políticos de la composición de los grupos políticos, la reacción más importante vino paradójicamente de los propios liberales, pero sectores más moderados. Medidas como la ley del caso, es decir, una ley por la cual todos los opositores políticos del gobierno saldrían del país al exilio sin un proceso judicial de por medio, provocaron una reacción muy virulenta de los propios moderados. En realidad, lo que se provocó fue un proceso de contrarreforma que encabeza el propio Antonio López de Santana. Él invitó al Congreso a que lo hicieran, no hay acuerdo con el Congreso, entonces se tiene que convocar a otro Congreso a través de elecciones generales. Ese Congreso llevó a cabo la contrarreforma, la derogación de la mayoría, no de todas las medidas, pero sí la mayoría, y esa contrarreforma culminó finalmente en la centralización política del país. Esto se combina con intentos separatistas, desde luego el caso más extremo es el de Texas, que va a afianzar la opinión de la mayoría de las regiones del país por centralizar la autoridad e impedir la desintegración del país. Texas se declaró república independiente en 1836.
Santana fracasó en su intento de someter a los rebeldes tejanos, principalmente protestantes y esclavistas. La debilidad del gobierno propició intervenciones extranjeras, como la llamada Guerra de los Pasteles. Entre 1838 y 1839, Francia atacó a México bajo el pretexto de cobrar diversas deudas, entre ellas la de un restaurantero francés que reclamaba el pago de unos pasteles que se habrían comido sin pagar oficiales de Santana. Al final, las deudas fueron reconocidas por México. El frágil gobierno centralista fue sustituido en 1841 por el propio Santana, quien estableció una dictadura militar, ahora en alianza con federalistas moderados. Al año siguiente, Santana disolvió al Congreso y una junta de notables favorable al dictador redactó las bases orgánicas, una nueva constitución centralista que eliminó al poder conservador de 1836 y fortaleció al Ejecutivo. En 1843, Santana, electo presidente, jura las bases orgánicas, pero en 1844 es destituido por los federalistas moderados. Un año después, Texas se anexa a los Estados Unidos. En 1845, Estados Unidos hace varios intentos por adquirir California. Al ser rechazado, declara la guerra a México en 1846. Ese mismo año, un levantamiento federalista restaura la Constitución de 1824. El divisionismo obstaculizaba la defensa contra la invasión. El ejército mexicano se enfrentó en desventaja a uno de los más poderosos ejércitos de la época. Mientras México avanzaba de sur a norte, Estados Unidos atacaba en varios frentes. Para principios de 1847, Nuevo México y California ya eran de Estados Unidos. El Frente del Golfo tomó Veracruz, Puebla y la Ciudad de México. Santana retiró a su ejército de la capital, que fue defendida heroica e inútilmente por el pueblo. El 14 de septiembre de 1847, la bandera norteamericana ondeaba en Palacio Nacional. Santana renunció a la presidencia. En 1848 se firma un abusivo tratado de paz por el que México reconocía la pérdida de más de la mitad de su territorio, incluyendo a Texas hasta los límites con el río Bravo. En agosto de 1847 se dio aquí una de las batallas más cruentas de la Guerra de Intervención. Al mando del general Anaya, un batallón de soldados irlandeses se unió a los mexicanos para hacer frente al ejército invasor del que habían desertado. Al ser tomado el edificio, los sanpatricios fueron cruelmente torturados y ejecutados por los estadounidenses. Los mexicanos los recordamos con cariño. Una de las consecuencias mayores de este afán de intervención de bienes eclesiásticos o no, como decía hace un momento, fue la división de los propios liberales entre puros y moderados. Esta división política que se da a partir de 1834 tiene su momento más álgido en plena guerra con los Estados Unidos, cuando nuevamente Santana y Gómez Farías, al cargo de la presidencia y vicepresidencia respectivamente, trataron de intervenir bienes eclesiásticos para financiar la guerra contra los Estados Unidos. En febrero de 47, cuando está desembarcando el ejército norteamericano, y en lugar de estar combatiendo al ejército invasor, los mexicanos están combatiéndose a sí mismos. La rebelión de los polcos es esta rebelión que está aquí y que es la expresión máxima de la atomización y división que vivió el país a partir de la independencia. Durante la intervención norteamericana, Yucatán era una república independiente separada de México. Antiguos abusos y agravios que venían desde la colonia atizaron una sublevación de los indígenas mayas, conocida como la Guerra de Castas, en la que estos se enfrentaron sangrientamente contra blancos, criollos y mestizos. El conflicto perduró hasta entrado el siglo XX. Después de la Guerra de Intervención norteamericana, continuaron las recriminaciones entre liberales y conservadores. Hacía falta un gobierno fuerte, se decía. En 1853 regresó al poder el seductor de la patria, el general Santana, quien estableció una férrea dictadura transfigurado en Su Alteza Serenísima.
Por la falta de recursos, decretó impuestos absurdos, de los que no se salvaron ni los perros ni las ventanas. Ante un nuevo embate expansionista norteamericano y temeroso de otra guerra, Santana aceptó la venta de la mesilla a cambio de 10 millones de pesos. El descrédito de Santa Anna provocó un pronunciamiento de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort en Ayutla, por el que se desconocía al dictador y se exigía una república representativa federal. Santa Anna huyó en 1855 y ese mismo año los liberales ocuparon la capital. Juan Álvarez quedó como presidente provisional y se rodeó de una nueva generación de liberales puros que comenzaba a destacar. Inmediatamente se promulgaron leyes contra los fueros militar y eclesiástico. En 1856, durante el gobierno de Comonfort, nuevas leyes desamortizaron los bienes de corporaciones civiles y religiosas y liberaban a los pobres de pagos a la iglesia. Se pensaba que al poner a trabajar los bienes de las corporaciones, se fortalecerían la propiedad privada y el crecimiento de la economía. La Constitución del 5 de febrero de 1857 introdujo los derechos del hombre, garantizando las libertades de educación, trabajo, expresión, petición, asociación, tránsito y propiedad, y la igualdad ante la ley. Ratificaba la soberanía del pueblo, constituido en república representativa, democrática y federal. Prohibía los títulos nobiliarios y los monopolios. Ante la oposición de la Iglesia a la Constitución liberal, Comonfort pensó en dar marcha atrás y se alió a una rebelión conservadora. Juárez se propuso defender la Constitución. Se desató una guerra civil. El país se dividió. Algunos estados se pronunciaron por la Constitución del 57, mientras que el clero y el ejército se alinearon con los conservadores. En 1859, los liberales puros, bajo el mando de Benito Juárez, comenzaron a promulgar las leyes de reforma para hacer realidad los principios de la Constitución del 57. Estas leyes incluían la nacionalización de los bienes del clero, la separación de la Iglesia y el Estado, suprimían órdenes religiosas, establecían el matrimonio y el registro civil, secularizaban los cementerios, hasta entonces en manos de la Iglesia, y establecían la libertad de cultos. La guerra entre liberales y conservadores prosiguió hasta el triunfo liberal, con la entrada de Juárez a la Ciudad de México en 1861. Unas nuevas elecciones dieron el triunfo a Juárez. La falta de recursos le obligó a declarar la suspensión temporal de pagos de la deuda externa a Gran Bretaña, España y Francia. Los franceses no aceptaron la medida y aprovecharon el pretexto para invadir México en 1862 con el apoyo de grupos de conservadores. El 5 de mayo de 1862, los franceses fueron derrotados en Puebla por el ejército al mando de Ignacio Zaragoza. Sin embargo, lograron avanzar hasta capturar la Ciudad de México en 1863. Juárez se retiró de la capital, iniciando un gobierno itinerante. Y en ese momento el gobierno de Juárez tuvo que salir de la Ciudad de México. Fue un gobierno itinerante, realmente iba con 4 de sus ministros e incluso trasladó el archivo, los documentos más importantes de la nación, para que no quedaran en manos de los franceses. Estuvo en las ciudades más importantes que van de camino hacia el norte, ya que era perseguido por los franceses. Entonces está en San Luis Potosí, en Monterrey, en Chihuahua, y llega hasta Paso del Norte. En ese momento, esa pequeña caravana de su carroza negra, una carroza muy austera, pues era la representación de la República de la Independencia de México. Francia ocupó las principales ciudades del país con la oposición de las guerrillas juaristas. Los invasores aliados a los conservadores llamaron al hermano del emperador de Austria, Maximiliano de Habsburgo, para que gobernara el país. Maximiliano llegó en 1864. Nacía el Segundo Imperio Mexicano, a cargo de un extranjero.
Paradójicamente, Maximiliano era un hombre de ideas liberales y las puso en práctica. Se negó a suprimir la tolerancia de cultos y la nacionalización de los bienes del clero. Devolvió sus tierras a los pueblos indios y promovió la educación y la ciencia, lo cual disgustó a los conservadores. Entretanto, Juárez, por el estado de guerra, prolongó su mandato durante la ocupación extranjera. Con ello perdió el apoyo de muchos liberales puros. Por el conflicto con Alemania y el desgaste financiero, Francia retiró su apoyo a Maximiliano. El emperador quiso abdicar, pero sus aliados mexicanos lo convencieron de que no lo hiciera. Se refugió en Querétaro, donde los juaristas lo aprendieron y lo fusilaron en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. En julio, Juárez regresa triunfante a la Ciudad de México. En su discurso pronuncia la célebre frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. La República quedó restaurada y el proyecto nacional monárquico quedó anulado. El Partido Conservador desapareció de la escena política. La situación del país era muy difícil, la situación política, económica, social. Hay que tomar en cuenta que el país se había escindido en dos proyectos de nación distintos durante 10 años, el de la República y el del Imperio, y además el del Imperio con el apoyo extranjero que ponía entredicho la autonomía de ese imperio que se pensaba establecer. Y esto en materia política pues es terrible, es la crisis más grave que ha sufrido el país después de su independencia. En materia económica, la guerra civil fue seguida de una intervención extranjera que ha sido la intervención más larga también de la historia de México, y en ese sentido la bancarrota del erario nacional pues era total. De por sí habían venido pues teniendo que pedir préstamos los gobiernos una vez consumada la independencia para salir adelante, pero después de la guerra civil se tuvo que pedir una moratoria, esto es una suspensión de 2 años, un aplazamiento del pago de la deuda por 2 años, que fue lo que dio pretexto para la intervención. Como suele suceder con todos los ejércitos de ocupación, comete todo tipo de arbitrariedades, de abusos, arrasaron pueblos enteros, entraron incluso en conflicto con la propia jerarquía eclesiástica, y entonces viene un rechazo a ese invasor, y esto permite, repito, consolidar el triunfo del Estado Nacional Mexicano, entendido como el Estado liberal de derecho. Juárez ganó la presidencia en las elecciones de agosto frente a otros 2 liberales, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Una vez legitimado en el poder, se propuso modificar la Constitución de 1857 para fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Legislativo. Los militares que combatieron por la República se sintieron desplazados por los civiles en el gobierno. Durante su mandato, Juárez trabajó en el saneamiento de las finanzas públicas, el impulso a la producción, las ciencias y las artes. En 1871, Juárez se reelige con la oposición de Porfirio Díaz, quien se pronuncia en contra mediante el Plan de la Noria, al grito de no reelección. El presidente indígena muere de tifo en la silla presidencial en 1872. Podemos hablar de muchos logros de Juárez. En primer lugar, el que prevaleciera el respeto a la ley y a la Constitución. En la primera mitad del siglo XIX, los asuntos políticos se dirimían con las armas en la mano y al margen de la Constitución. Entonces, esta defensa de la Constitución como abogado que era, fue un punto importante. Otro punto fundamental, desde luego, es su defensa de la soberanía nacional. El considerar inadmisible
que del extranjero vinieran a imponer un gobierno distinto al que se pudieran dar por sí mismos los mexicanos. Y que este gobierno fuera un gobierno independiente. Y esto es uno de los legados más importantes que nos deja la etapa juarista, un gobierno en el cual hubiera un respeto por las ideas de todas las personas. Esto es, que se superara, como finalmente se hizo, la intolerancia religiosa. Todas las constituciones anteriores a la Constitución de 57 habían establecido la intolerancia. Esto es, que solamente podía haber una religión y que cualquier otra religión sería perseguida y estaba prohibida por las propias autoridades. Lo sucede el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, quien continúa con el programa juarista. Lerdo convoca a elecciones, las que gana por mayoría. Lerdo resulta reelecto en 1876, lo cual es aprovechado por Porfirio Díaz para rebelarse, esta vez con éxito, y hacerse de la presidencia el 23 de noviembre de ese mismo año. Bajo la bandera antirreeleccionista, inicia el periodo presidencial más prolongado de nuestra historia y la época conocida como el Porfiriato. 55 agitados años habían transcurrido entre la consumación de la independencia y el inicio del Porfiriato. En ese lapso, la población mexicana se mantuvo prácticamente constante, en alrededor de 8 millones de habitantes, debido a las enfermedades y las guerras. Su territorio, en cambio, se redujo a la mitad. La vida cotidiana tampoco sufrió grandes transformaciones. Una crónica periodística de mediados del siglo XIX describe así a la Ciudad de México. La fisonomía de la ciudad es como la de su población. La gente que concurre al teatro y la que vive en los barrios parece de dos razas distintas, de dos países lejanos uno del otro, de dos épocas también distintas. Un elegante jovencito que habita Tacubaya, la ribera de San Cosme o las calles de Plateros es un perfecto parisiense. Un habitante de los barrios de San Pablo o La Palma es un árabe de las cercanías de Melilla. He visitado el Paseo de la Viga y en las mañanas he encontrado el canal cubierto de canoas cargadas de azúcar y de maíz y de chalupas llenas de legumbres y de flores. Este último tráfico lo hacen los indígenas de unos pequeños pueblos situados en la orilla del canal, a cosa de 2 millas del paseo. ¿No te parece que México sigue siendo una nación en construcción?